Pues hoy tenemos un pasaje hermoso. He estado compartiendo de cómo el libro de los Hechos es crucial en el entendimiento de la iglesia del primer siglo y de la iglesia de todo el Nuevo Testamento y de la iglesia de estos 2000 años. ¿Sí? Si no tuviéramos el libro de los Hechos, habría cosas que no entenderíamos por qué son diferentes de la vida religiosa de los judíos en el Antiguo Testamento. Pero tenemos, gracias a Dios, el libro de los Hechos. Es un libro que algunos llaman el libro de transición. Es el libro en el que pasamos de ver judíos saliendo del judaísmo a una vida de cristianismo. Ahora, no solo estoy diciendo que se convirtieron a Cristo, pero también estoy diciendo que su vida religiosa cambió. He platicado con algunos hermanos de Estados Unidos y de pronto ellos no entienden muchas de las cosas que suceden aquí entre nosotros en la conversión a Cristo de alguien en una cultura sumamente religiosa y supersticiosa aquí en México y Latinoamérica, y no logran entender. Pero hay otras cosas de las que yo les he hecho énfasis y les he comentado. La mayoría de los que alguna vez militamos en alguna religión o en la religión popular, nunca leímos la Biblia. Y luego dicen, ¿nunca? Y le digo, nunca. Y dicen, bueno, el líder, el apóstol, sacerdote, como sea, ¿nunca les enseñó la Biblia? Digo, es que hay muchos líderes que nunca han leído la Biblia. Y son líderes religiosos. Un ejemplo de ello es un sacerdote que se convirtió a Cristo en el pueblo de San Felipe Usila. Nuestro hermano Benito fue pastor allá en esa región, en la iglesia y en la región de Usila, la zona chinateca alta. Y Luis Pacheco Carrillo había hecho su doctorado, pero para hacer su doctorado había tenido que estudiar 12 años filosofía y fue ordenado sacerdote en Roma por el Papa de ese momento. Y cuando encontró al doctor Hall, el papá del hermano Dan, le dijo, oye, doctor, ¿por qué haces esto? Y el doctor le dijo, bueno, porque amo a Cristo y amo a las personas. Y dijo, pero ¿dónde aprendiste eso? Y el doctor le dijo, pues en la Biblia. Dice que yo debo amar a Cristo y debo amar a las personas como Cristo las amó. Y dijo, ¿dónde leíste eso? Y el doctor le dijo, pues en la Biblia. Le dijo, ¿no lo has leído en la Biblia? Dijo, es que no tengo Biblia, nunca he leído la Biblia. Solo leo las porciones que vienen en el misal ya programadas de cada año y yo no he leído más que eso. No sé más que eso. Y quisiera estudiar. Entonces el doctor Hall tomó su Biblia y dijo, ten mi Biblia, es un regalo para ti. Y la siguiente vez que el doctor Hall llegó, le dijo, doctor, he estado leyendo la Biblia y he estado empezando a compartir en la iglesia esas cosas que estoy descubriendo en la Biblia. Qué increíble, ¿no? Y terminó sus años dando testimonio de Cristo. Estaba platicando con unos hermanos aquí en la zona de Tierra Blanca y les estaba platicando esta historia y me dijo, ¿cómo dijo que se llamó? Digo, Luis Pacheco Carrillo. Dice, aquí junto, con las familias de aquí junto, ahí terminó sus días. Su hermana, que fue monja, ahí está todavía. Tiene 80 y tantos años, todavía está viva y ama la palabra de Dios como no tiene idea. Entonces, de esos milagros, hermanos, que Dios hace cuando el evangelio llega a la vida de una persona. Y es lo que estamos viendo aquí, el evangelio llegando a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son todos aquellos que no eran judíos. Está fácil, ¿verdad? Había muchos adjetivos. Por ejemplo, si tú hablas con un romano, el romano te va a decir que todos los que no son romanos son bárbaros. No sé si de ahí viene lo de cuando alguien hace algo bastante imprudente, decimos. Bueno, así. Entonces, los gentiles estaban escuchando el evangelio y por montones estaban convirtiéndose a Cristo Jesús. Y entonces tenemos un cuadro aquí increíble. El apóstol Pablo acaba de regresar de su primer viaje misionero. ¿Se acuerdan que fuimos con él? Hace 15 días fuimos con Pablo, Sí, salimos, tomamos el barco, fuimos a Chipre,
pasamos por algunas ciudades de Chipre, salimos de Chipre, tomamos otro barco, iba un buen grupo de misioneros, iba un adolescente ahí con ellos, ¿se acuerdan? Que después le dio miedo caminar en la montaña y se regresó. Y a propósito, hermano Beno, no te he dicho esto, pero hubo algunas de las veces las primeras veces que fui a la zona chinateca y que te seguía yo, estuve a punto de regresarme. Nada más porque era yo Mateo y no Juan Marcos, pero si no me hubiera regresado. Hermano Beno tiene todavía, pero tenía en ese momento una resistencia, pero increíble. Subíamos a Texas, bajábamos, teníamos culto allá, al otro día bajábamos, teníamos culto en Usila, al siguiente día subíamos a la Alianza, teníamos culto allá, bajábamos, teníamos culto en Usila, al otro día íbamos a Santa Flora, regresábamos, teníamos culto, y así me traía. Yo no sé si quería que me regresara yo como Juan Marcos, pero así me traía el hermano Beno, y le agradezco a Dios, fue uno de mis maestros en las misiones. Entonces, gracias a Dios por tu vida, hermano. Me enseñaste mucho, gracias a Dios. Aprendí poco, pero tú me enseñaste mucho. Ok. Ahorita me acordé, el hermano Dan dice que el doctor Hall solía decir, hijo, te enseñé todo lo que sabía y no sabes nada. Bueno, entonces, pues bueno. Entonces, no es problema de no es mi problema. Pero aquí estamos, hermanos. Aquí estamos frente a un pasaje tremendo. Básicamente hay un problemón. ¿Lo observaron en la lectura? No es un problema, es un problemón. Ahora los judíos están reaccionando. ¿Por qué? Porque oyen que gentiles están convirtiéndose a Cristo por montones. Y judíos cada vez menos y menos. Pero otra cosa es que estos gentiles se están convirtiendo a Cristo y no están haciendo nada para merecerse la salvación. Y en el judaísmo les habían enseñado que si vas a ser salvo, te tienes que ganar la salvación. Y a los gentiles se les está predicando una salvación gratuita. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Hay que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Porque si no se circuncidan y no guardan la ley de Moisés, no podréis ser, ¿qué cosa? Salvos. Ese es el legalismo religioso que te dice que para merecer tienes que ganártelo. Contrario al sistema de la gracia de Dios que te dice que solo tienes que creerlo y recibirlo. Y que al recibirlo, eso te va a cambiar. Y alguien dice, hermano, entonces usted está diciendo que no hay que hacer nada. Sí, estoy diciendo que no hay que hacer nada para ganarte la salvación. Pero una vez salvo, hay mucho por hacer. No para ser salvo, sino porque ya eres salvo. ¿Sí me explico? Entonces, yo no sé si voy a poder terminar hoy, porque hay mucha doctrina aquí, hermanos. En este pasaje hay una cantidad enorme y profunda de doctrina. Entonces, más vale que te fajes bien, porque nos vamos a meter un poquito a la profundidad. ¿Estamos listos? Ok, muy bien. Solo dijo Marcos, sí, entonces, pero lo tomo por todos. Ok, bueno, tengo 5 puntos principales. A ver, para los que gustan de tomar apuntes. Tengo 5 puntos principales. El primero lo he titulado El problema, que ya lo acabo de decir. Entonces ya llevamos un punto. El segundo es la solución o la búsqueda de la solución. Ese es mi segundo punto. Mi tercer punto es el fundamento. Mi cuarto punto es la carta. Y mi quinto punto es los resultados. ¿Está bien? El problema, la búsqueda de solución. ¿Cuál fue el tercero? El fundamento. Cuarto, la carta. Y quinto, los resultados. Otra vez, a ver para acá como que no. 1, el problema. 2, 3, ¿la qué? El fundamento. 3 y 4,
A ver si los de allá arriba están mejor. ¿Están listos, hermanos, de allá arriba? No, pero uno por... A ver, ¿están listos, hermanos? Vamos acá abajo mejor. No, no es cierto. A ver, allá arriba. Número 1. Número 2. Número 3. El fundamento, no el filamento, Román. Oigo como que sigues con tu oficio de electricista, no filamento, fundamento. 4 y 5. Ok, sobre eso vamos a estar trabajando. Yo creo que de aquí a las 6 de la tarde ya terminamos. Bueno, ahí está. El problema entonces, miren, el problema en la superficie es un asunto ritual, ¿de acuerdo? Y es que esto, tienes que correr conmigo en tu mente, Desde que Dios llamó a Abraham, ¿se acuerdan de Abraham, el patriarca, ya en Génesis 12 y siguientes? Dios le dijo que iba a hacer un pacto con él, que a su descendencia le daría a la tierra y que multiplicaría a sus descendientes como a las estrellas del cielo, como a la arena del mar. ¿Recuerdan eso? Y que la señal que llevarían en su cuerpo, de que eran miembros de esta familia de Abraham, era la circuncisión. Ahora, esto lo de la señal no es extraño. Por ejemplo, después del diluvio, cuando Dios habló con Noé e hizo un pacto y dijo Dios que jamás volvería a destruir este mundo con un diluvio, ¿qué hizo Dios? Puso una ¿qué? Una señal en el cielo. O sea, esto de la señal no era extraño en el Antiguo Testamento. Entonces, todos los descendientes de Abraham, todos sus siervos, todos tenían que circuncidarse. Después vino Ismael, fue circuncidado. Después vino Isaac, fue circuncidado. Jacob, Esaú, todos los descendientes eran circuncidados. Y esa era la manera en que te dabas cuenta que ese era de una familia escogida, de la familia del patriarca Abraham. ¿Estamos bien? Eso fue como en el año 2000 antes de Cristo. Para quienes gustan de la cronología. Como en el año 2000. Luego, 500 años después, o sea, como en el año 1500, cuando Dios llama a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, en el desierto, en Sinaí, Dios establece la ley con la que se van a regir como nación. Y es una cantidad de leyes, básicamente es leyes rituales, morales y civiles. Ceremoniales, morales y civiles. ¿De acuerdo? Desde no mates, no robes, no adulteres, hasta ofreces sacrificios, fiestas, la circuncisión, por supuesto, el sábado y todas estas cosas. Y luego, pues, ¿qué va a pasar si alguien mata a otro accidentalmente? ¿Qué va a pasar si le roba? En fin, todas esas cosas civiles. ¿De acuerdo? Dios establece. Pero entre todas estas leyes, ¿cuál creen que es una de las leyes principales? La circuncisión. O sea, ahora no solamente es algo que llevan como distintivo los descendientes de Abraham, pero ahora si eres parte del pueblo de Israel, obligadamente, por ley, tienes que circuncidar a tu bebé al 8º día. Ahora esto hay muchas connotaciones y a mí me encanta esto. Ojalá pudieran ir todos al CI porque si no, ahí ya tenemos más tiempo. Pero el 8 es simbólico, hermanos. Para los judíos, para la mente del judío, los números son simbólicos. 1 es Dios, 2 es fuerza, 3 es la divinidad, 4 es el mundo, 5 es la plenitud, 6 es imperfección, 7 es perfección y 8, ¿y lo copiaron? El 8 es lo que sigue del 7. Ahora, aguántame, no te rías tan rápido. ¿En cuántos días hizo Dios la creación? 7 días. 6 días y el 7º descansó. O sea, eso hace 7 días. La semana trae 7 días. Entonces, el 8º día, técnicamente, el 8º día es el primer día de la siguiente semana. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el primer día de la semana es el día número 8. ¿Sabes qué significa eso entre los judíos? El día número 8 simboliza nueva creación. De modo que el que está en Cristo es número 8.
es nueva creación. Oigan, ¿en qué día resucitó el Señor? En el primer día de la semana. O sea, no resucitó en la semana de la Pascua, no resucitó en la semana en que lo crucificaron, en realidad resucitó al octavo día. O sea, el primer día de la siguiente creación, de la nueva semana que Dios estaba creando. Esa era la mentalidad del judío. Entonces, ya nació físicamente, pero ahora tiene que nacer otra vez en la familia judía. A los 8 días, al octavo día. Bueno, no tengo que decir, no puedo decir más al respecto. Pero bueno, entonces la circuncisión era parte del rito. Entonces, cuando los gentiles están convirtiéndose a Cristo, los judíos dicen, es que no están circuncidados. Vienen inmundos, vienen sucios, vienen antihigiénicos. Y para quienes saben todo este asunto de la circuncisión, bueno, qué bueno. Y los que no, pues pueden preguntarle a tu doctor cuando vayas a consulta. ¿Ok? Ok. El problema no es nada más el rito. El problema, en el fondo, es, como dije hace un ratito, es un asunto del legalismo. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con el hecho de que los judíos piensan que si van a ser salvos, tendrán que llevar a cabo los ritos religiosos y cumplir toda la ley. Ahora yo les pregunto, del Antiguo Testamento, ¿quién cumplió la ley perfectamente? Nadie. Nadie. O sea, ya estaba comprobado que por la ley ningún ser humano sería justificado, que tendría que haber otro método de salvación, porque el método de la ley de haz esto y vivirás, nadie podría cumplirlo. Solo hubo un hombre que lo cumplió. Solo uno cumplió la ley perfectamente. ¿Quién fue? ¿Y sabes qué? Lo mejor es que él la cumplió por nosotros. O sea, nosotros en Cristo, es lo que dice la Escritura, nosotros en Cristo hemos cumplido la ley. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, todos estos asuntos doctrinales estaban en juego. O sea, no es el hecho nada más de, mira, es que los hermanos judíos nos están pidiendo que nos circuncidamos, pues vamos a circuncidarnos en bola. No, es el hecho de que si tú accedes a la exigencia de ellos, estás diciendo que el evangelio no es suficiente para salvar a los pecadores. Número uno. Y número dos, estás diciendo que el evangelio es un regalo, pero que no alcanza para cubrir toda la deuda, que hay que hacer obras religiosas para alcanzar a salvarse. ¿Sí te das cuenta de esto? Es curioso porque hay una controversia, y especialmente para quienes salimos del catolicismo. En el fondo, son dos palabras nada más la controversia más grande. ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que la Iglesia Católica tiene la Biblia? Y que la Biblia en el Nuevo Testamento es exactamente igual que la nuestra. Y que solamente le añadieron 7 libros en el Antiguo Testamento cuando hubo esta traducción de San Jerónimo allá en el año no sé qué. ¿Sí? O sea, realmente problemas doctrinales no los hay. Hablando de problemas doctrinales bíblicos, no los hay. El problema es cuando le añaden doctrinas que la Biblia no tiene. Pero ese no es el problema más grande. Como digo, el problema más grande para la salvación, tú le predicas a un católico que Cristo salva, ¿y sabes qué te va a decir? Por supuesto que Cristo salva. ¿Cristo murió en la cruz por nuestros pecados? Por supuesto que murió por nuestros pecados. ¿Murió para librarnos del infierno? Por supuesto que murió para librarnos del infierno. O sea, eso no se contradice en el catolicismo. ¿Sabes cuál es el punto? Justificación y santificación. Que la Biblia enseña que si vas a ser santificado, tienes que ser primero justificado. Es decir, Dios te tiene que declarar justo para empezar un proceso de santificación. ¿Sí me explico? En la Iglesia Católica se dice al revés. Si vas a ser justificado, tendrás que empezar un proceso de santificación. O sea, tienes que volverte bueno para que Dios te justifique. ¿Se entiende esto? ¿Voy muy rápido?
No, o sea, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que vengas a Él, que estés a cuentas con Él y que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos y que si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. O sea, no te santificas primero para que Dios te justifique. Si te santificas, ¿de qué te va a justificar Dios entonces? No tiene chiste eso. Esperas que la justicia de Dios te haga justo y entonces Dios empieza un proceso de santificación en tu vida. Y empiezas a mirar la vida cristiana de otra manera. Pero primero Dios te declara justo ante su corte celestial. Bueno, ahí voy a... ¿Ya vieron toda la doctrina que hay en esto? Es increíble. O sea, el problema, como dije, era un problemón. Los judíos están pensando que si van a ser salvos los gentiles, tendrán que guardar la ley, tendrán que santificarse primero para que Dios los pueda justificar. Y Pedro y Pablo y Bernabé y Jacobo van a decir, no es así. Ok, vamos a ver la búsqueda de la solución. Vamos a ver capítulo 15, verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, ¿y qué más? Y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé, ¿a dónde? A Jerusalén. Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia de Jerusalén para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, lo que hoy es Líbano, y Samaria. ¿Qué pasaron haciendo? Contando la conversión de los gentiles. ¿Y qué causaban? Gran gozo a todos los hermanos. Hermanos, es un gozo ver que los gentiles que no habían escuchado nunca el evangelio, ahora se están convirtiendo a Cristo. Sí. Que los que no nos gustaba leer ni por accidente, ahora estamos leyendo un libro que nos anuncia que hay salvación y que esa salvación ciertamente es gratis para nosotros, pero que esa salvación fue pagada con el precio más alto que se puede pagar en este universo. Y fue la vida misma del Hijo de Dios. ¿Qué viste? Alguien pagó por la vida eterna. No tienes que pagar. No tienes que hacer obras para ganártela. Ya está ganada. Solo tienes que recibirla. Y es lo que estos judíos no estaban entendiendo. Muy bien. Mientras Pablo y Bernabé están contando las maravillas de Dios ahí en el capítulo 15, verso 3, 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero, ¿se acuerdan de los peros? Deje el 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, ¿qué dijeron? Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Tienen que guardar la ley. Oye, espérame, ¿por qué echas a perder la fiesta? Te estamos diciendo que ahora samaritanos están viniendo a Cristo. Te estamos diciendo que libaneses están viniendo a Cristo. Que sirios iraquíes están viniendo a Cristo. Turcos, y digo porque ahora el mapa tiene esos países, ¿verdad? Turcos están viniendo a Cristo. Están dejando su idolatría, están dejando el paganismo, están dejando su vida de inmoralidad. ¿Cómo recuerdo a Isaac? ¿Te acuerdas, Lulis? Isaac, de Córdoba. No sé cuántos conocen a Isaac allá en la iglesia de Belén. Pero cuando Isaac empezó a llegar a los estudios bíblicos, ahí al Grillito, a la papelería donde daba yo estudios, llegaba, pero bastante, literalmente cruzado, ¿eh? O sea, llegaba con los ojos rojos y estaba así. Y yo dije, este pobre, ¿a qué viene? O sea, no le entra nada. Y llevaba una Biblia que le regalamos y ahí estaba, y entre los ojos rojos. Y un día me dijo, hermano, le quiero pedir un favor. Dije, pues dinero no le voy a dar para ir a comprar más droga, ¿no? No. Me dijo, hermano, ya entregué mi corazón a Jesús. Y ahora quiero hablarle a mi mamá de Cristo. Le dije, Isaac, gloria a Dios. Dice, las primeras veces que venía, la verdad es que no entendía nada, pero
Al estar escuchando y me puse a leer la escritura, Dios ha iluminado mi mente y mi corazón y hoy quiero compartirle a mi mamá. Le digo, adelante, Isaac, qué bueno. Dices que quiero que vaya usted conmigo. Le digo, claro, yo voy y le compartiré. Me dice, no, yo no quiero que usted le hable, solo quiero que me acompañe. Yo quiero hablarle a mi mamá. Le dije, perfecto. Fuimos a ver a la señora. Ay, ay, ay. Era una señora que usaba un garrotito, un bastoncito. Llego, buenas tardes, así con mi cara de sonrisa, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Usted es el que me volvió tonto a mi hijo? Dije yo. Me dijo, sí, mire cómo está de tonto ahora. Le dije, pues Isaac ha cambiado. Dice, ¿qué va a cambiar? Se volvió más tonto. Y me empezó a gritar y me recordó toda mi familia. Se puso tan histérica que así como que saltaba así con el bastón, así como que quería, pero desbaratarme. Y le dije, oiga, ¿no le da gusto que Isaac ya no toma, que Isaac ya no se droga, que Isaac ya no anda perdido en los vicios? ¿Saben qué me dijo? Preferiría que siguiera en los vicios, que tonto, así como me lo dejó. Dije, no, pues sí está terriblemente perdida esta señora. No quiso escuchar nada. Isaac me dijo, por favor, perdóneme, hermano, perdóneme. Pasaron los meses. Y un día yo estaba dirigiendo la alabanza ahí en la iglesia Belén en Córdoba y había un cantito, ¿se acuerdan ustedes los más viejos? ¿Se acuerdan que cantábamos el de Te amo con el amor del Señor porque veo yo en ti el amor del Señor, te amo? ¿Se acuerdan de ese? Estaba yo con mi guitarra ahí tocándolo. Cuando veo que entre el montón de gente viene una persona, era una mujer, viene caminando, viene con un bastón, ¿quién creen que era? Y luego yo pidiéndole a los hermanos, salúdense y dense un abrazo entre ustedes. Cuando la veo que viene y empieza a subir las escaleras hacia donde yo dije, me va a agarrar a bastonazos aquí. Yo podía, en mi mente podía ver mi guitarra hecha cachos. Dije, me va a golpear, o sea, que los hermanos me ayuden, porque me va a agarrar a garrotazos. Llegó y con el bastón en una mano me abraza y me dice, hermano, te amo con el amor del Señor. ¿Sabes qué? Yo tenía ganas de agarrarla y cargarla. Su corazón había sido transformado. Después su hija se entregó a Cristo. Su hija murió de cáncer, pero murió con el gozo de Cristo en su vida, de saber que sus pecados habían sido perdonados, no por mí, sino por aquel que había muerto en la cruz por ellos. Y por mí también, y por ti también. ¿Ya te das cuenta del asunto? O sea, estamos hablando, hermanos, del gozo de ver a un pecador venir a los pies de Cristo. Eso es lo que estaba pasando aquí. Y los fariseos están echando a perder la fiesta. No pueden ver que Dios está salvando pecadores. Muy bien, seguimos. Seguimos. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer el asunto. Pues sí, claro, por supuesto que había que conocer el asunto. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro, el apóstol Pedro, se levantó y dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió. ¿Quién escogió? Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Se acuerdan ustedes de esa ocasión? Allá en el capítulo 10. Cuando Pedro estaba ayunando allá en la azotea, en Jope, en la casa de su tocayo, ¿recuerdan eso? Que bajó un lienzo y que le dijo, Pedro, mata y come, y Pedro no quería. Pedro también tenía legalismo, ¿eh? Y sospecho que algunos de los que estamos aquí tenemos de pronto legalismo, ¿eh? Ay, hermano, yo ya no le predico a esa persona ya no merece escuchar el evangelio. Bueno, luego les digo más de ustedes. Pero bueno, Pedro finalmente va a predicarle el evangelio a Cornelio y a su familia y a otros invitados. Y todos se convierten a Cristo y el Espíritu Santo desciende sobre ellos de la misma manera que había descendido en el día de Pentecostés, donde había puro judío. Ahora acá hay puro gentil. Y el Espíritu Santo está salvando pecadores igual que como estaba salvando a los judíos.
Sí había unos judíos, los de la circuncisión, que estaban viendo así como, ¿y esto? O sea, están recibiendo el Espíritu Santo igual que como nosotros allá en Pentecostés. O sea, Dios está salvando pecadores, sí, pero no solamente pecadores, pecadores de la talla de estos latinos. Y digo latinos no de Latinoamérica, sino latinos de Italia. ¿De dónde era Cornelio? Lo más seguro es que Cornelio venía de Roma, hermanos. Los centuriones romanos eran soldados romanos de Roma, que eran enviados a todo el mundo y eran patriotas. Entonces, si va a ser leal, tiene que ser un romano. ¿Sí me explico? Aquí está un romano convirtiéndose a Cristo Jesús. Y toda su familia y los invitados están conociendo a Cristo. Dice, es lo que dice Pedro. Ustedes se acuerdan que hace algún tiempo Dios escogió que yo le hablara a los gentiles por primera vez del evangelio. Y vamos a ver qué sigue. Dice, 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe. ¿Qué dice? Sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, le estás diciendo a un gentil que tiene que guardar la ley para poder ser salvo, cuando tú en toda tu vida nunca pudiste guardar completamente la ley. ¿Sí se dan cuenta de este problema? Es lo que Pedro está diciendo. O sea, ¿cómo se te ocurre poner un yugo pesado en el cuello de un gentil que ni tú mismo has podido llevar? Nadie puede cumplir perfectamente la ley, como dije, excepto Cristo. Verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ¿qué? Que ellos. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hermanos, lo que estaba pasando era realmente glorioso. Por donde quiera que iban predicando el evangelio, gentiles estaban viniendo a los pies de Cristo Jesús. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, aquí viene otro personaje. Parece que este es alguien con una autoridad muy importante. No es apóstol, pero tiene mucho liderazgo. Miren quién es. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo. Ahora, Jacobo no es el apóstol Jacobo. Al apóstol Jacobo lo mataron en el capítulo 12. ¿Se acuerdan? Este Jacobo es el medio hermano del Señor Jesús. Este Jacobo es el que después va a escribir la epístola universal de Santiago. O sea, Jacobo y Santiago es el mismo nombre, ¿eh? Y esa es otra cosa ahí gramatical y semántica que no quiero explicar ahorita. Pero bueno, este Jacobo es hermano carnal del Señor Jesús y es el mismo que después escribe la carta. Y él es el líder espiritual principal en la iglesia de Jerusalén. Ahora, ¿cómo le llamamos nosotros o cómo le llama la Escritura al líder? Aparte de los apóstoles y los ancianos, el pastor. Él es el pastor de la iglesia. Y ahora va él. ¿Qué va a decir? Estamos a punto de descubrirlo. Versículo 13. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos, ¿qué cosa? Pueblo para su nombre. Este concepto de pueblo, ellos lo entenderían muy bien. ¿Qué son los israelitas? Son un pueblo. Bueno, no solo un pueblo, son el pueblo que Dios había escogido desde la antigüedad, allá con Abraham, ¿recuerdan? Pero ahora
Dios ha decidido formar un pueblo con algunas características distintas del pueblo que tenía en el Antiguo Testamento. Este pueblo de ahora no es un pueblo étnico. ¿Sí se entiende por étnico? O sea, no es un pueblo de una raza, de una línea sanguínea. Es un pueblo compuesto, como decía Yair hace un rato, y es que la Escritura lo dice, por supuesto. Es un pueblo compuesto de gente de todas las naciones, pueblos, tribus y ¿qué más? Y lenguas. Dice, Simón acaba de platicarnos el testimonio de cómo Dios visitó a los gentiles para formar un pueblo. ¿Para qué? Un pueblo para su nombre. Ahora, lo que está a punto de decir Santiago, hermanos, hasta aquí hemos tenido testimonios, ¿de acuerdo? El testimonio de Pedro, el testimonio de Bernabé, el testimonio de Pablo, ¿cierto? Hasta aquí solo son testimonios, o sea, lo que Dios está haciendo. Pedro ya nos dijo del testimonio de lo que pasó con Cornelio, allá y su familia. Todos estos son evidencias de cómo Dios está salvando gentiles. Y cualquiera podría decir, a ver, pues sí, pero ¿qué dice la Biblia? Pues ¿qué crees que va a hacer el pastor Santiago o Jacobo? Justamente eso, te va a decir, qué bueno que preguntas, dijera Mark Webb, porque estoy a punto de enseñarte la Escritura en la que Dios había dicho que esto pasaría. ¿Están listos, hermanos? El otro día le pregunté a un hermano, ¿te estabas durmiendo en mi clase? Me dice, no, nada más estaba yo mirando para adentro. Bueno, dice el 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, no del profeta, sino de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres, o sea, no solo los judíos, sino el resto de los hombres busque. Hay una versión que dice, el resto de las naciones busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ok. Esta es una cita que el apóstol Pedro hace del capítulo 9 del libro de Amós. ¿Entendiste la lectura? Es difícil, ¿no? A ver, ¿que qué? Sí, que una tienda o un tabernáculo de David. A mí se me hace que se equivocó aquí. Debió haber dicho el tabernáculo de Moisés, ¿no? Digo, es lo primero que a mí se me ocurriría preguntarme. O sea, yo creo que está mal ahí. Bueno, es que necesitamos conocer la historia. Y para la historia, invítame a mí. Resulta que cuando David subió al trono, ¿recuerdan allá? Samuel, primero de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 6, ¿sí? Tan, allá. Digo, lo mejor es que cuando regreses a casa esta tarde, en lugar de ver el resumen de la Rosa de Guadalupe, ¿ya la quitaron o todavía sigue? Bueno, te pongas a leer esto, para ver si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Cuando David sube al trono, una de las primeras cosas que hace es que decide mover el arca. ¿Se acuerdan del arca del pacto? Moisés había construido un tabernáculo y en el tabernáculo había toda una serie de muebles. El altar de bronce, el lavacro, adentro en el lugar santo la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el altar de oro, un velo tremendo y adentro en el segundo cuarto solo había un mueble que se llamaba el arca del pacto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Era una caja de madera forrada con oro. Curiosamente, madera forrada con oro. Algo así como humanidad y divinidad juntas. Este es otro asunto, ¿Cuánto tiempo nos falta por estudiar, hermanos?
Bueno, y adentro de esa caja había 3 elementos: una porción del maná, la vara de Aarón que reverdeció, no te lo puedo contar ahorita, lo siento, y las 2 tablas de la ley. Y estaba tapada con una tapa de oro que se llamaba propiciatorio. Y sobre el propiciatorio había 2 querubines mirándose el uno al otro, sorprendidos el uno con el otro, mirando, espantados de cómo era que desde ahí Dios hablaba expresando perdón de pecados para el pueblo, porque el sacerdote había sacrificado un becerro allá afuera y ahora con la sangre estaba rociando la tapa del propiciatorio para perdonar los pecados del pueblo. Y eso lo hacía una vez al año. Bueno, pues resulta que tenía muchos años. ¿Se acuerdan que los filisteos una vez se robaron el arca y luego la regresaron porque les dieron granos allá, chikungunya y no sé qué más, dengue y no sé qué más? Bueno, no es cierto, no era eso. Trajeron el arca y la establecieron en un pueblito llamado Silo. Y ahí estaba el tabernáculo de Moisés y ahí estaban estos muebles que les dije. Pero David estableció Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, como la ciudad capital. Ahora, no solamente como la ciudad capital política, pero David quiere que Jerusalén sea la capital religiosa, la capital espiritual. ¿Qué necesitas, David, para que Jerusalén se vuelva la capital espiritual, la capital religiosa? Necesitas por lo menos traerte el arca. Y fue justo, David escuchó lo que estabas pensando. Justo eso hizo. Construyó un tabernáculo. Ahora, la palabra tabernáculo es una palabra que casi nunca usamos. Es la palabra tienda, como tienda de campaña, ¿de acuerdo? Ese es un tabernáculo movible, móvil. Construyó un tabernáculo y mandó traer el arca. La primera vez, uno de los levitas metió las manos ahí y que lo mata el Señor. Entonces lo regresaron, la guardaron ahí en la casa de Obed-Edom. Y vieron cómo Obed-Edom empezó a prosperar y dijeron, oye, necesitamos terminar el proyecto. Entonces David fue nuevamente con los sacerdotes y agarraron el arca y mientras venían, híjole, está precioso esto, hermanos. Mientras venían a David hasta el manto, le estorbaba la túnica, le estorbaban los guaraches y venía danzando el gozo de saber que la presencia de Dios estaba con él. Agarró un efod de esos que usaban los sacerdotes, se puso un efod y empezó a ofrecer sacrificio. ¿Era sacerdote David? No, pero es el hombre conforme al corazón de Dios. Y vienen danzando y vienen cantando, vienen usando instrumentos de música. Todos son bienvenidos al culto de adoración. Todos son bienvenidos a llevar el arca al tabernáculo de David. Oigan, ¿saben cuántos cantos se tocaban allá en el tabernáculo de Moisés? Ni uno. Pero ahora, en el tabernáculo de David, hay tanta libertad. En el tabernáculo de Moisés, tienen que esforzarse por ganarse la salvación. En el tabernáculo de David, David dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad, cuyos pecados han sido perdonados y cubierta su transgresión. Mientras cayese envejecieron mis huesos, dice el Salmo 32, en mi gemir todo el día, porque se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor como sequedad desde verano, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Recuerdan ese Salmo 32? Dice, les digo otra, esta parece yanguense pero no es, Dice, no seas como el caballo o como la mula. Bueno, dice macho, mulo. No seas como el caballo, como el mulo, que hay que meterle un freno para que obedezca. No seas así. Déjate llevar por la gracia de Dios. Mira al Dios de toda gracia. Mira al Dios perdonador. Pero no vayas al tabernáculo de Moisés. Ve al tabernáculo de David. Allá está la ley. Acá está la gracia.
Pues pasaron los años. Vino Salomón, vino Roboam, vino Asa, vino Abiam, vino Josafat, vino Josías, vino, ya se me olvidaron los reyes. Luego me recuerdan los de libros históricos. Todos los demás. Vino Babilonia. Babilonia se llevó los muebles. Desbarataron la ciudad. Obviamente desbarataron el tabernáculo de David. Todo en ruinas. Y de pronto viene un profeta que dijo una palabra de parte de Jehová. Y quiero que lo veamos. Amós, capítulo 9. ¿Todavía están conmigo, hermanos? Ok. ¿Qué va a hacer? Pero nada más le hacen ustedes a que no me sienta mal. Ahora, otra vez, no puedo decirles todo el contexto de lo que Amós está diciendo, pero básicamente está diciendo que Dios va a restaurar la ciudad de Jerusalén, que Dios no va a dejarla destruida ahí, que Dios se va a acordar de David, del pacto que hizo con David. ¿Sí? Y en el capítulo 9 de Amós, versículo 11, que es la cita que hizo el pastor Jacobo, 9:11, dice así Amós, lo dice de parte del Señor. En aquel día, dice Dios, yo levantaré, ¿qué cosa? El tabernáculo caído de Moisés. ¿Sí leyeron lo de arriba? ¿Dice de Moisés o dice de David? Oigan, ¿por qué hay hoy personas evangélicas que quieren que tú celebres las fiestas judías? Shabbat Shalom, hermano. Toda Rabá. Yo voy a decir Totatsi Mamisio Chiva. ¿Por qué te quieres ir al tabernáculo de Moisés si Dios acaba de restaurar el tabernáculo de David? ¿Me entiendes, Méndez? Dios dice, yo voy a levantar el tabernáculo caído de David. Y mira lo que sigue. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como, ¿cuándo? Como en el tiempo pasado, cuando David iba ahí en ese culto enorme, glorioso, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas, ¿qué cosa? Incluyendo México, dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara, el que va con la yunta ahí preparando la tierra, va a alcanzar al que está cosechando, dice. O sea, el que está cosechando dice, oye, todavía no acabo de cosechar y tú ya vienes preparando el terreno. Pues es que la cosecha fue tan grande. Es que hubo más cosecha de lo que yo pensé que iba yo a poder recoger. Oye, pues apúrate a cosechar porque ya llegó la temporada de volver a echar la semilla. Es lo que dice, no estoy inventando. 13, aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. O sea, montones de uvas, dice, montón de vino. ¿Vino? Sí, como en Juan capítulo 2. ¿Se acuerdan? ¿Tú crees que solamente al Señor Jesús se le ocurrió que les faltara vino para darles la bebida? No. El vino era una de las maneras en que se darían cuenta que el Mesías prometido ya estaba allí. O sea, los milagros no eran casualidad, hermanos. La abundancia de vino les recordaría que el Mesías acababa de llegar. A propósito, la conversión de agua en vino fue su primer señal. Sigo, 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel.
Pues ahora ya no sé si Israel son nada más los judíos, porque si Dios ya llevó su mensaje a todas las naciones, entonces su pueblo Israel es mucho más que solo descendientes físicos de Abraham. ¿Sí me explico? Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán, ¿qué cosa? ¿Beberán qué, hermanos? Vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. Ahora, cualquier judío, y yo de pronto veo algunos judíos en el YouTube, pobrecitos judíos, están aventándose bombazos ahí con los palestinos y con los sirios y con los libaneses, y ya están tratando de hacer pactos porque ellos dicen que esa es la tierra de eterno resplandor. Y yo le digo, judío, esa solamente era una manera simbólica de decirte que Dios tiene un cielo nuevo y una tierra nueva. No es que Dios prometió restaurarnos y nos restauró en 1948. No es cierto. Empezó a restaurarnos desde que Cristo murió en la cruz. No es que Dios va a traer de todas las naciones a los judíos, por eso Hitler nos corrió y los rusos nos corrieron y los ingleses nos corrieron. No, estaba hablando de reunir un pueblo compuesto de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Y tú dices, no, es que tú eres antisemita. No, hombre, si me encantan las semitas. No soy antisemita. Las de cueritos me encantan a mí, las de milanesa. Yo no soy antisemita. Ay, 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 qué barbaridad. Yo no estoy diciendo que Amós 9 es el cumplimiento, perdón, que Hechos 15 es el cumplimiento de Amós 9. Lo está diciendo Jacobo. ¿Sí me explico? O sea, no es que a mí se me esté ocurriendo aquí darle una interpretación, es que Jacobo es... Vamos a verlo, hermanos. Hechos 15. 15:15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Mira lo que dice: después de esto volveré, dice Dios, y reedificaré. ¿Qué cosa? El tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas, lo volveré a levantar para que el resto de los hombres o de las naciones busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto. ¿Desde cuándo? Desde antes que suceda, dice. Por eso es profecía. Y mira lo que dice el 19. Por lo cual, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, a los gentiles que se convierten a Dios. No los vamos a inquietar, porque lo que está pasando, la conversión de los gentiles, es Dios levantando otra vez el tabernáculo de David, el tabernáculo de la gracia de Dios para los pecadores como David y como tú y como yo. ¿Cómo ves? ¿Más glorioso lo quieres? Entonces los hermanos deciden enviar una carta. Y la carta dice más o menos así: tengo que correr. David, ¿cómo le hiciste? Luego tienes que darme clases de cómo hiciste la travesía. Es curioso porque, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A quiénes enviaron? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Ahora, no puedo pasar sin decirles un par de detalles aquí. ¿Cómo se llaman estos hermanos? Judas. O sea, Judas es un nombre netamente hebreo, ¿cierto o no? Y dice que es Judas Barsabás. Ahora, ¿qué significa Barsabás? Qué bueno que preguntas. Resulta que Barsabás significa el hijo nacido en sábado. O sea, la ironía.
Un judío que nació en sábado, ahora se está congregando en domingo. Ahora celebra no el sábado, ahora celebra la resurrección de Cristo Jesús, que fue el primer día de la semana. ¿Cierto o no? ¿Y el otro cómo se llama? Silas no es un nombre hebreo. Silas es un nombre latino. ¿Y sabes qué significa? De hecho, el nombre completo es Silvano. ¿Y sabes qué significa Silvano? El Dios de la selva. Y ahora es cristiano. Ahora ya no adora al Dios de la selva. Ya no adora a Huitzilopochtli, ni a Tlaloc, ni a la serpiente emplumada, ni a Tonantzin, ni a Tlatuani. Ahora adora a Jesucristo. Oye, ¿por qué no te cambiaste el nombre, Silvas? ¿Te lo hubieras cambiado? Dice, no. Esto me recuerda de dónde me sacó el Señor. A Barsabás le recuerda que lo sacó de una religión legalista. Y a Silvano le recuerda que Dios lo rescató de la perversión de una religión panteísta. ¿De dónde te rescató el Señor a ti? Ok, ahora sí, sigo. La carta dice más o menos así. Déjenme ver. Estoy tratando de ahorrar, 23. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud, esa era la manera. Saludos, es otra forma. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados, Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿A quién? Perdón. Al Espíritu Santo y a nosotros también, dice, no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias. Estas cosas que dice, necesarias. O sea, esto no es ley, hermanos. Estas son cosas necesarias por causa de la transición que estamos viviendo. Vendrá el día que a lo mejor ya no sean necesarias. Ahorita se hacen necesarias. ¿Cuáles son? Dice 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, ¿qué dice? Bien haréis. Hermanos, pásenla bien. Qué bonita carta, ¿no? Y luego yo encuentro algunos de la secta de los fariseos entre las iglesias evangélicas que dicen, hermano, está usted comiendo moronga, está usted pecando. Bueno, para empezar ya no me gusta. Cuando era niño, sí me echaba yo mi moronguita. Tesmolito, sabe bien rico. La verdad, pues soy gentil. Entonces, yo me reventaba mis taquitos de moronga. Ya después cuando los doctores me empiezan a decir que pues muchas veces la sangre no se cuece bien y las bacterias y estas cosas que, ¿verdad? ¿Estoy bien? Pues ya me quitaron el gusto gentil por la moronga. Y dice, absténganse de estas cosas. Si se abstienen de estas cosas, ¿qué va a pasar? Van a pasar dos cosas importantes. No vas a lastimar la conciencia de los creyentes judíos. Y número 2, vas a promover la unidad en la familia. ¿Sí me explico? No está diciendo que hay alimentos que no puedes comer. Eso va a decir un demonio. Pablo dice que los demonios van a prohibir que algunos se casen por ser ministros. Es que es ministro, no se debe casar. Pedro tenía suegra. Digo, si tenía suegra, pues no la tuvo de a gratis, ¿verdad? Ahora sí me reí de mi propio chiste. Pocas veces me río de mis chistes.
Suegras, las amamos mucho. Las queremos, las queremos. Oigan, ¿por qué dije de las suegras? Ya hasta se me olvidó. Pedro, sí, o sea, no está prohibiendo cierta clase de alimentos, hermanos. Si hubiera prohibido los alimentos, habría dicho, pues tampoco comas conejo, ni armadillo, ni cochino. Ahora imagínate un gentil sin comerse unos chicharroncitos con una salsa ranchera, tortillas de mano, una coquita bien fría. O sea, digo, estoy nada más, ni quieren que les estoy hablando de comida, nada más estoy diciendo, ¿cómo sería nuestra vida sin los cochinitos? Muy judía, muy judía. Entonces, ya no me hagan reír. Hermanos, estas cosas que Jacobo sabiamente y que el Espíritu Santo está mandando, dice, si hacen esto, van a guardar la unidad del cuerpo. Hay algunas cosas que a ti te gustan, pero que podrían lastimar la conciencia de los otros, ¿cierto o no? ¿Sabes qué va a decir Pablo en Corintios? Si a mi hermano le lastima que yo coma carne, no voy a comer carne. Por amor de mi hermano. Así que los que comen carne, no juzguen a los que no coman. Y los que no comen, no juzguen a los que coman. Finalmente es carne. ¿Sí me explico? Ahora, si vas al culto de adoración al ídolo y ahí te hacen participar de la comida ofrecida y estás ahí participando, te dicen, mira, esto es de la Morenita o del Santo Tomás o de San Martín Caballero. Ahí tú tienes que decir, no participo de la adoración a los ídolos. Dice Pablo, pero si ya están vendiéndola en el mercado, yo podría comprarme mis filetitos. No está por ahí Javier y Marco, ¿no? Me da, digo, no había problema. El problema no es la comida. El asunto es guardar la unidad en la familia. Amén. Y si eso hace que alguna vez te tengas que privar de alguno de tus gustos, prívate, no hay problema, no te mueres. ¿Sí me explico, hermanos? Último punto, ahora sí. ¿Cuál es el resultado? Miren lo que provocó esto. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual, ¿qué dice? Se regocijaron por la consolación. Gloria a Dios. Qué bueno. Ha sido tan difícil, dice. Imagínate un gentil que ha vivido de tener un criadero de marranos y que ahora los tiene que echar al despeñadero porque los judíos ya le prohibieron el marrano. O sea, realmente era triste y difícil. Dice el versículo 31, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ¿qué tal? El judío y el gentil ahora son predicadores de la palabra, dice. Eso significa profetas. Consolaron, ¿y qué hicieron? Y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Gloria a Dios, hermanos. Así que judaizantes, si nos están viendo, si alguna vez ves este video, judaizante, te animamos a que no destruyas la obra de Dios, no metas cizaña, no metas división. Deja que los hijos de Dios disfrutemos de la bendición de estar en el tabernáculo de David. No de aquel David, sino de nuestro David. ¿Quién es nuestro David? Cristo Jesús. Él es
el único que te puede dar de su gracia para hacerte verdaderamente libre. Amén. Hermanos, qué glorioso pasaje nos ha tocado hoy esta mañana. ¿No es cierto? La gracia de Dios perdonando. ¿Y sabes qué? Hoy podemos cantarle al Señor. Si estuviéramos en el tabernáculo de Moisés, esto sería un culto fúnebre. Peor que un culto fúnebre. Nuestros cultos fúnebres son gloriosos, hermanos. ¿No es cierto? Son hermosos nuestros cultos. Digo, no que me encante que se mueran los hermanos. Pero nos da gozo cuando tenemos que despedir el cuerpo de un hijo de Dios. ¿No es cierto? Glorificamos a Dios. Yair, me acuerdo de uno de los cantos que le empecé a escuchar a Yair en esta nueva etapa, ¿verdad? Porque Yair tiene más años cantando que los que lleva de vida. Pero ¿cómo recuerdo un canto que entonaste en un velorio de este canto que se llama La Ciudad de Dios? Y esa frase cuando dice, la muerte un día solo será un recuerdo de nuestra redención. Hermanos, estamos en el tabernáculo de nuestro nuevo David, no en el tabernáculo de Moisés. Nunca olvides eso. Es el tabernáculo de la gracia salvadora de nuestro amado Dios.